Buenos días, estamos aquí con el doctor José Enrique Herbert Pucheta, que es maestro del Politécnico e investigador también. Y bueno, aparte de una persona muy importante para la Organización Mundial de la Viña y el Vino. ¿Nos puedes decir de qué es tu doctorado? Sí, hola Alexa, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por esta plática. Mi doctorado es en física, concretamente en física de spin nuclear, con una especialidad en resonancia magnética nuclear en estado sólido, otorgado por la Sorbona de Francia. ¿Puedes decir cuántos años llevas como investigador científico? Gracias, sí, de hecho justamente llevo 12 años, porque me doctoré en 2012. Obviamente habría que contar 3 años si se cuenta el doctorado, serían 15, ¿eh? Entonces, pues sí, llevo más de una década en la parte de investigación y más recientemente ahora estoy explorando también un área de transferencia tecnológica. Eso quiere decir hacer negocios con ciencia. Negocios con ciencia. Suena bien. Sí, sí, claro. ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió esta inquietud hacia la ciencia desde que eras muy joven? Gracias, creo que una buena pregunta. A ver, primero es bueno tener este tipo de foros porque habemos una comunidad, la comunidad científica, que muy poca gente conoce. Se hacen estereotipos muy generales de que tenemos los pantalones hasta acá o que nos peinamos con laca, ¿sabes? Pero es mucho más profundo. Bueno, uno de ellos en la comunidad científica suele ser, de acuerdo a estudios, muy buena en la parte de desarrollos cognitivos, es decir, pueden hacer ecuaciones muy complejas o diseñar modelos físicos o síntesis de químicas muy complejas, pero es verdad de que, de acuerdo a estudios, habemos una tendencia de que tenemos ciertas debilidades emocionales. Entonces es un patrón. O sea, creo que parte de decidir esto es porque encuentras una comunidad que es igualmente débil o vulnerable emocionalmente. No quiero decir que sea todas, pero es una generalidad. Y creo que entre el reforzamiento que te da tener una buena habilidad cognitiva en algo, ser bueno en algo, con esas habilidades emocionales, creo que quien tiene esa combinación suele embonar muy bien en las ciencias y ya después te desarrollas, pero también tienes que trabajar un poco tu parte emocional, ¿sabes? Pero tú, bueno, ¿consideras que ya tenías un don para la ciencia desde que eras niño o algo así? Pues no sé si don, me resultaban muy fáciles las matemáticas, la física y la química, de hecho... Entonces sí, todos sufríamos por eso. Es más, hasta me tocaba, sí, eso, todos subimos de eso. Es más, recientemente he visto en algunas series gente que se ve que tiene perfil científico en series de que hablan de preparatoria, y yo hacía también mucho como hacían estas series, que es cobraba yo por hacer tareas, o pagaba yo mi derecho de piso para que no me molestaran haciendo tareas. Entonces sí, yo creo que desde ahí, pero yo sabía que había mucho más que explorar, y creo que fue justamente ya en la licenciatura en química, que la hice en la UNAM, cuando tuve mi materia de estructura de la materia, dije, yo quiero ser científico. Ahí fue cuando dije, yo quiero ser científico. O sea, yo soy licenciado en química, pero no me gustó mucho la química, pero estructura de la materia me gustó mucho. Sí, estamos igual. Y creo que también, o sea, tú que llevaste también varios cursos de química orgánica, creo que hay un problema entre tal vez en las áreas de oportunidad para poder enseñar bien esa materia tan abstracta. No sé, yo creo, pero es verdad que cada caso sí tienes un momento en la vida, un punto de inflexión donde dices, yo quiero hacer eso. Y en mi caso fue con estructura de la materia, y ahí fue justamente donde yo quise entender la materia, y por eso obtuve un doctorado en física de spin nuclear, y que es algo muy muy concreto, pero fue por ese amor a la estructura de la materia, desde el punto de vista de la física. Es que es complicado porque cuando uno es científico aparte tiene que ser como arquitecto mental, te tienes que imaginar las moléculas en 3D y es como pues difícil. Lo dirás a lo mejor no sé si en broma o no, pero te podré decir que en Francia existe un área específica de la química que se llaman arquitecturas moleculares, o sea, departamentos de arquitectura. Entonces, quien entra a estos departamentos de arquitecturas moleculares tiene que tener una noción fuerte de química, pero también debe tener una noción fuerte de arquitectura, justo
porque las moléculas, al tener una arquitectura tridimensional, directamente tienen una función biológica. O sea, si la molécula está así, sirve para algo, pero si está así, es exactamente la misma molécula, pero volteada, sí, tiene otra función biológica. Es como lo que hemos visto en algunos casos de fármacos, ¿no? Exactamente. Hay un caso muy concreto, la talidomida. ¿Talidomida? Que es justo, se trata de una química que puedes describir con tus manos. A eso se le llaman con moléculas quirales, porque quira es griego y la etimología de quira significa manos. Es esta química que puedes explicar con tus manos. Es decir, tener dos moléculas que tienen exactamente los mismos átomos, los dedos, pero diferente orientación espacial. Entonces cada una de ellas tiene una función diferente. La talidomida, había dos moléculas de mano izquierda, mano derecha. Una de ellas era un potente, creo que era un controlador del dolor. Ajá. Pero el otro resulta ser un abortivo. Entonces, sí, también causaba deformidades en fetos, ¿no? Justamente. Entonces, es exactamente la misma molécula, con la misma fórmula, pero con diferente arquitectura molecular, y eso le otorga propiedades espaciales diferentes. Y de hecho, esa teoría, explicar eso, la química como que queda un poco corta. La física sí lo puede explicar a través de algo que se llama teoría de grupos. Y justo yo creo que ustedes en química deberían de llevar también cursos de física avanzada, particularmente si se quiere entender estereoquímica, que es esta área de la química arquitectónica, pero entendido desde el punto de vista de números, porque los números lo demuestran claramente por qué dos moléculas que son lo mismo químicamente, o en términos de fórmula, tienen propiedades tan diferentes. Eso lo explica la teoría de grupos sin problemas. Es que generalmente te dan como muy por encima lo de estereoquímica, o sea, sí te explican, pero tú te quedas pensando, imaginándote así como de, ¿si era así? Creo que, insisto, hay una parte de oportunidad para nosotros quienes somos docentes, que tenemos que buscar nuevas maneras, y creo que una muy buena manera es enseñarlo desde el punto de vista de la arquitectura, esta parte de la estereoquímica, es decir, el tener modelos, maquetas, que te explican por qué, y ya, si entendiste la maqueta, entonces después puedes hacer un análisis más profundo con las matemáticas. Sí, recuerdo que tuve algún maestro que traía sus modelos en 3D con bolitas de Unicel. Sí, y funciona, o sea, funciona, pero todavía no te explica por qué tienen propiedades químicas tan diferentes. Eso solo te lo explica la física a través de teoría de grupos. Si me permites, hay una frase, sin ofensas, que creo que representa el problema. Dicen por ahí, ¿no? Un médico es un biólogo frustrado, un biólogo es un químico frustrado, un químico es un físico frustrado, un físico es un matemático frustrado, un matemático es alguien que juega a ser Dios, pero Dios es médico, porque hace humano, ¿sabes? Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces es un bonito círculo virtuoso. Y cuando llegaste a la comunidad científica de joven, ¿cómo te sentiste? ¿Aceptado, rechazado, raro? Es verdad, o sea, en México, o sea, yo hice licenciatura y maestría, o sea, mi formación académica es en México, en la UNAM, ¿no? Me sentía cómodo, bien, pero ir a Francia fue otra cosa. Primero, porque fui el primer latinoamericano en ese departamento, ahí en Sorbona. De hecho, se llama Escuela Normal Superior, que es la división de ciencias de la Sorbona. Segundo, pues me fui sin hablar inglés o francés, o lo hablaba muy poco. ¿Te fuiste así a la brava? A la brava. Entonces, pues justamente me costó tal vez 2 años para adaptarme, pero ya después me sentí muy bien. Sí sentí inicialmente, podría decirlo, que en otros países fuera de México la formación teórica es mucho más avanzada, pero la formación práctica es muy avanzada en México. Entonces, en otras palabras, yo empecé a embonar porque yo era muy bueno con las manos, en mi caso de resonancia magnética trabajo nuclear. práctico, ¿no? Trabajo práctico. Oye, que se atoró el tubo de resonancia, yo lo saco. Oye, que no sé, que no encuentro un pulso de radiofrecuencia, yo te lo arreglo. Esa parte la tenemos muy avanzada en México. Yo creo que eso es algo que debemos de valorar, que la formación práctica es muy buena en México, pero sí creo que se da demasiada formación técnica, experimental, vamos a decir, en compensación o la falta de teoría. Creo que en México se nos subestima mucho en la parte de matemática, de que no se enseña porque o no lo sabe explicar el profe,
o porque creen que las y los estudiantes no lo van a aprender. Yo no creo eso. Mis cursos están enfocados en mecánica estadística, mecánica cuántica, o sea, clases de química, y creo que al menos tengo una tasa de aprobación alta. Sí, eso habla mucho de cómo es uno como maestro, porque ya cuando ves a alguien que reprobó más de la mitad del grupo, pues es como de... sí, ahí no puedes decir es el estudiante, ahí hay algún problema por parte del docente, sin duda. Y sí, entonces, y ya después es verdad de que poco a poco tienes que entender que es buen punto el que tocas, porque sin ofender a nadie, creo que la academia en México sí es un sector elitista. O sea, quien tiene ya un puesto de profesor investigador o profesor docente, sí está en una élite, por más que digamos lo contrario. Pero eso lleva un problema. Yo estoy en desacuerdo que sea una élite. ¿Por qué? Porque al ser en élites, muchos de los investigadores en México suelen desarrollar únicamente ciencia básica, es decir, ciencia que no le va a importar a nadie, no pertinente socialmente. También van a estar en una élite, si eres maestro, impide que los alumnos se te acerquen mucho porque te ven como acá arriba, ¿no? Claro. Entonces sientes que no te van a hacer caso. Justo, ¿no? Y sí, nuestra propia relación profesional, o sea, de que yo te lo dije desde que vamos a hablar, nada de doctor, nada de, ¿sabes? No, porque hay que estar horizontalmente, yo pienso, te dicen por ahí que un buen líder, una buena lideresa, es aquel o aquella que no crece hacia arriba, sino crece hacia los lados. Entonces, esos lados, la horizontalidad, no se tiene de manera muy común en la academia. Entonces, el punto es de que creo que ahora me siento muy cómodo porque sí tengo mis líneas de investigación están enfocadas a ser pertinentes socialmente, o sea, tratar de impactar positivamente a alguien, no nada más hacer artículos y decir publico mucho. Pasar gente ella. Exacto, pasar gente y pasar estudiantes, darles títulos y decir, bueno, y después no están haciendo nada. ¿Me explico? Eso no sirve de nada. Hay que ser pertinentes. Oye, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Viña y el Vino, ¿llegó a ti estando en Francia o aquí? No, fue aquí en México. De hecho, cuando yo regreso de Francia, primero trabajé casi un año, no había trabajo, y trabajé en un despacho de abogados que se llama Goodrich Riquelme. ¿En un despacho de abogados? Sí, trabajé como ingeniero en patentes. 6 meses, fue muy divertido, pero creo que ya, fue un ciclo bien terminado. Y después entré en un programa mexicano que se llama Cátedras CONACYT, ahora se llama Investigados por México. Estuve adscrito a la Universidad Autónoma de Chapingo, y justo desde allí de Chapingo empecé a desarrollar un modelo de tocar puertas diciendo que sé resonancia magnética, y algunos me abrieron la puerta, otros no. Alguien que me abrió la puerta fue la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde ahorita estoy adscrito, y empecé a desarrollar aplicaciones por resonancia magnética. Y fue justamente allí cuando el Consejo Mexicano Vitivinícola quiso reingresar a la Organización Internacional de la Viña y el Vino, esto para acrónimos es OIV, y quiso regresar con un proyecto ambicioso, vio que se discutía. A ver, la OIV, hay que decirlo rápidamente, es la Naciones Unidas del Vino. Normativas, estadísticas, llevan todo a nivel mundial. Entonces, la OIV, cuando México entra, estaba justamente, casualmente, estaba peleando por desarrollar la técnica de análisis de vinos por resonancia magnética nuclear, siendo la técnica más robusta, de mayor resolución, que cuando la combinas con inteligencia artificial, entonces te puede dar a ciegas, tú metes una muestra de vino, te puede dar el origen geográfico, la variedad, la añada, el proceso, fraudes, te da un montón de parámetros. Y Alemania, que era el portador de la resolución de la delegación de Alemania, no la podía pasar desde 2013. Cuando entré a México es en 2018, me invitan el Consejo Mexicano Vitivinícola como parte observador de la delegación mexicana ante la OIV en su sede en Francia, y de repente se discutía la metodología. Yo dije, creo que México puede aportar algo. Un año después mostramos resultados, y 2 años después todos los Estados miembros de la OIV avalaron el método mexicano. Entonces, de alguna manera, soy el autor intelectual de la técnica de análisis de vino por resonancia magnética nuclear. Entonces, ahí se hizo un círculo muy virtuoso, pero sí, fue por suerte. Era justamente lo que te iba a preguntar, de cómo desarrollaste o implementaste lo de la huella del vino. Es decir, o sea, ya había otros sectores
académicos que ya habían desarrollado algunos avances en, no sé, la huella de la cerveza, la huella del whisky escocés, y así diferente, o en otras, por ejemplo, también hacer resonancia magnética nuclear de una muestra de orina o de sangre para poder determinar una prueba diagnóstica de enfermedades como, no lo sé, virales, inclusive COVID en su momento, pero yo fue que dije, ¿y por qué? Ya alguien había trabajado sobre una prueba de concepto científica, pero era muy poco costeable. Ahí hay un detalle, quizás no vale la pena, muy técnico, de que hay que hacer una implementación sobre el equipo de resonancia magnética, que eso fue lo que hice con el equipo, con mi grupo de trabajo. Entonces, yo creo que también sí fue pertinencia, pero también fue mucha suerte. O sea, si yo hubiera llegado tal vez, no sé, un año antes o 3 después, nunca había desarrollado. Fue una cuestión también de mucha suerte. Y esto, afortunadamente, lo que sí pude desarrollar dentro de la OIV es hacer asociaciones estratégicas con diferentes países para que justamente el modelo que empecé a implementar desde Cátedras CONACYT, de tocar puertas y ver si me dejaban usar equipos, y yo desarrollar aplicaciones. Entonces ahora lo que tengo es un modelo donde desde el laboratorio de aquí o desde mi casa, o desde un Starbucks, perdón que se digan marcas, o desde un bar, también lo he hecho, o sea, también somos humanos, conectarme a un equipo, no sé, en Francia o en Texas, manipular el equipo, obtener el resultado y empezar a generar, eso es verdad, la base de datos tecnológica más grande del mundo. Entonces, o sea, al ser el portador, encontré un nicho de oportunidad donde estoy formando a laboratorios para que implementen la técnica y empiecen a hacer sus bases de datos, partiendo del digamos, del concepto fundamental de que entre más datos tengas, la inteligencia artificial va a estar mejor entrenada. Más robusta. Es más robusto. Sí, suena como algo increíble, así, muy futurista. Ya nos alcanzó. De hecho, los premios Nobel de Química y Física en este año fueron otorgados por algoritmos basados ahí. Justo un proyecto que tú hiciste, de proyecto de titulación, tú utilizaste una técnica que se llama AlphaFold. Sí. Los creadores de AlphaFold, que es un programa para poder predecir estructuras de proteínas con inteligencia artificial, ganaron el premio Nobel de Química 2024. ¿Qué quiere decir? Que desde 2024 ya inició el banderazo. O sea, ya el futuro ya no es futuro, ya es presente. Ya no es futurista, ya es hoy, punto. Entonces hay que subirse a ese barco, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito por qué la resonancia magnética nuclear es tu técnica espectroscópica favorita? Porque, o sea, justamente, bueno, primero, es analíticamente, esto quiere decir que el que puedas dar objetivamente un cierto número de resultados. Con resonancia magnética, de hecho, puedes estudiar cualquier elemento de la tabla periódica. 2, puedes estudiar tanto diferentes estados de la materia, líquido, sólido, gas. Obviamente la implementación depende de la preparación de la muestra. Bueno, aquí por ejemplo nomás tenemos para líquido, ¿no? Sí, a ver, nunca se ha usado, pero aquí en Ciencias Biológicas hay un equipo de resonancia de estado sólido, pero no se ha usado eso porque hay otro investigador que se encarga de ese equipo. Ojalá y lo pronto se pueda echar a andar. Pero en México hay varios equipos de RM en estado sólido. Justamente el modelo que yo tengo es, entrego muestras con los colaboradores que tienen resonancia en estado sólido, y hemos desarrollado muchas aplicaciones. De hecho, hemos desarrollado aplicaciones en polímeros, en quesos, o sea, en liofilizados de queso, en uvas, pero es por infraestructura utilizada en otras regiones de México. Es decir, ahí hacemos la colaboración y yo opero el equipo, y a la vez, de hecho, creo que he sido el único, tal vez, puede ser, estoy casi seguro que sí, el único que ha dado cursos de RM en estado sólido certificados en México. Entonces he dado varios cursos de resonancia magnética en estado sólido. Y justo, tú lo sabes, porque es tu proyecto de tesis, la razón más importante es porque, por las características físicas del equipo de resonancia magnética nuclear, tú puedes obtener una señal audible, o sea, que se escucha. Y justo yo, al tener ciertas deficiencias auditivas, me aferro a la música lo más que pueda mientras pueda escuchar. Entonces,
si esa técnica, que es, vamos a decir, es el instrumento más caro que he tocado en mi vida, es para contestarte concretamente, resonancia magnética nuclear es una técnica que tiene un paralelismo directo con la música. Una partitura es una secuencia de pulsos, y tú lo que haces en tu tesis es justamente, tú has aprendido, eres la primera en desarrollar una técnica para poder saber en qué frecuencias se encuentra lo que estás escuchando, pero no sé si te fijas las implicaciones. Quiere decir que ahora podemos enseñar química o física de una manera diferente, inclusiva, porque para las personas que no pueden, por ejemplo, tú te dirás esta molécula, el crotonato de etilo, a lo mejor si tú le dices a una persona invidente crotonato de etilo, no se la puede imaginar, pero que sí la podría escuchar. Sí la podría escuchar. No las podría escuchar. Entonces, estamos desarrollando un proyecto que podemos ser inclusivos, enseñar desde una perspectiva diferente. Qué bonito. Y bueno, ¿qué representa para ti ser docente aquí en el Poli después de ser un investigador mundialmente reconocido? Pues para mí creo que, y se los he dicho a mis estudiantes, mi mayor logro son ustedes, mis estudiantes. Porque bien que mal, uno puede tener buenas rachas, malas rachas, pero al final la esencia de alguien pues tiene una fecha de expiración, tiene fecha de caducidad. Creo que lo mejor que uno puede hacer es justamente tratar de legar ese conocimiento que yo tuve oportunidad de aprender de alguien más, hacer una generación de gente que pueda continuar, para que justamente, ese es el conocimiento. Nadie es indispensable en la ciencia. Hay una frase muy bonita de un fisiólogo francés, Claude Bernard, que me parece que es el nombre, que hacen una excelente y bellísima distinción entre la ciencia y el arte, que digamos que son los dos polos opuestos de la filosofía. Él lo concluye rotundamente. Él dice: el arte soy yo, la ciencia somos nosotros. Ahí te explicas inmediatamente la diferencia entre arte y ciencia. Tiene sentido para mí. Es que, bueno, para poder llegar a un resultado concluyente en algo científico tienes que hacer muchas pruebas y necesitas mucha gente, tal vez. Claro. Pero cuando haces arte, pues eres tú nada más, es lo que sale de ti. Es tu legado, exacto, es una introspección muy personal. Y en el caso de la ciencia, de hecho, es imposible, porque de entrada necesitas que la observación que tienes tiene que ser verificable. Entonces necesitas otra experiencia sensorial, otra persona que pueda validar o negar tus datos. Ajá. Entonces a mí me parece que si alguien te pregunta, oye, ciencia, arte, que siempre ha sido la discusión, está muy sencillo. Arte yo, ciencia nosotros, punto. Me gusta esa definición, no la había oído, pero sí, tiene sentido para mí. Es bellísima. La siguiente pregunta es si consideras que es importante tener una mente abierta para ser científico. Absolutamente, creo que justo porque todas y todos los que nos dedicamos a cualquier disciplina tenemos sesgos. El problema o la ventaja, yo lo tomaría más como una ventaja en la ciencia, es de que los sesgos se van destruyendo, se van abatiendo, se abaten para poder llegar a la verdad absoluta. Hay otra frase muy buena de otro francés, René Descartes, o Descartes, como se le pronuncia en español. Él dice que para llegar a la verdad absoluta, al menos tienes que negar una vez en la vida todo lo que conoces. Es decir, te tienes que quitar todos los sesgos. Y la mente abierta también involucra, justamente, de hecho, creo que se puede ver, que una de las comunidades más inclusivas es la comunidad científica, porque justo ahí están los datos que avalan muchas posturas. O por supuesto, se pueden tener también sectas, eso es verdad. Sí. Pero creo que aquí hay para mí, a lo largo de la poca experiencia que tengo, creo que ya tengo suficiente evidencia para poder concluir que los científicos sectarios no son realmente científicos, son fanáticos. Y todo lo contrario, aquellos no fanáticos, inclusivos, abiertos, van directo a la verdad absoluta. Es que ¿cómo decir? Entre aceptes que pueden existir más posibilidades de las que estás considerando, es más fácil llegar a algo, descubrir algo. Por supuesto, te puedo dar un ejemplo. En algún momento me preguntaban en una clase de física cuántica, donde vemos conceptos muy abstractos, entre ellos la estructura del átomo.
quizás las personas que vean esta charla, quizás todas y todos pasaron por esa secundaria horrible del ver circulitos, unas bolitas, sí. Exacto, o que la molécula, los átomos se constituyen de un núcleo y que tienen como planetitas electrones volando y que tenían nombre, 1s2, 2s2, ¿les dice algo? Eso es el modelo atómico de Bohr. Y el modelo atómico de Bohr, de hecho, es completamente incorrecto. Eso de las bolitas, eso es falso, pero se entiende la química. Entonces, tuve una vez un estudiante en esa clase me preguntó, ¿tú qué opinas del lenguaje inclusivo? Y yo digo, sí, es como el modelo de Bohr. ¿Está mal? Sí, desde el punto de vista de la física rigurosa, está mal. Es desde incorrecta. el punto de vista lingüístico está mal. Pero se entiende. Y justo el hecho de poder proponer el modelo atómico de Bohr es una demostración directa de la inteligencia humana. Porque a pesar de no ser exactos o precisos, podemos entender el concepto. Lo mismo del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es, si alguien necesita el lenguaje inclusivo para sentirse presente, que se use. Sí, a lo mejor las reglas gramaticales estarán mal, pero solamente la regla gramatical es una cuestión subjetiva. Lo que hace el lenguaje inclusivo es demostrar la inteligencia humana. Negarse a la inclusión sería de alguna manera limitar el pensamiento científico. Eso es de acuerdo al punto de vista ciencia. Sí, tenía algunos maestros que se empezaron a, ¿cómo decir? No sé, hacían muchas bromas así como con el lenguaje inclusivo. A mí no me hacía gracia, tampoco es como que quisiera yo usarlo, pero burlarme de ello no me hacía sentir mejor. O sea, pero es justamente esa parte del no entendimiento, pienso yo. Es decir, el hecho de que cuando, de nuevo, es muy fácil entrar a las sectas, a lo sectario. Entonces, tal vez una defensa, es decir, de entrada, esta discusión del lenguaje inclusivo o de los géneros son discusiones muy complejas, porque puede haber diferentes partes que aporten evidencia parcial. Por ejemplo, ¿no? La parte donde habrá personas, ¿no? Por ejemplo, de géneros que solo admitan el género masculino y femenino, y que digan, y que obviamente basen sus argumentos en observaciones biológicas. Y sí, por ejemplo, dicen, es que un hombre no puede embarazarse. Bueno, sí, es que no hay como un intermedio entre exacto. Hombre y mujer. Pero justamente la propia ciencia te dicta inequívocamente que los seres humanos somos psicofisiosociales, es decir, nos afecta de la misma manera la psique, lo fisiológico y lo social, y obviamente dentro de todo eso eso se desarrolla en un ecosistema. Entonces, lo que puedas pensar, lo que puedas ser biológicamente y como te afecta el entorno es tu definición. Y es más, ahí otra vez entra un concepto de estereoquímica muy lindo. Tú llegaste a ver en estereoquímica, en esta química arquitectónica, que hay moléculas que se llaman cis-trans. Sí. Que justamente, como en los géneros. Cis, ¿qué significa? Dentro del mismo plano. Trans significa de plano opuesto. ¿Qué quiere decir? Que pueden existir personas cis, hombres y mujeres cis, y hombres y mujeres trans. De entrada, hay otras definiciones, ¿no? Pero, o sea, hay unas subdivisiones. Pero es bellísimo que la ciencia te pueda explicar que hay personas definidas biológicamente como mujer y que se sienten en el mismo plano de mujer, al igual que hombres cis. Y también hay gente que no. Que no, y eso es igualmente válido, porque la propia química molecular demuestra la existencia de planos cis-trans. Sí, qué bonito, ¿no? Mucha gente lo repite mucho, ¿no? Pero no saben de dónde salió. No lo saben, y exacto, es mismo plano, planos opuestos, y las dos realidades existen. Punto. Si pudieras hacerle una recomendación a tus alumnos, bueno, a los que ya pasaron por ti y a los que van a llegar a ti, ¿qué les dirías? Bueno, primero les diría que que sí traten de coordinar, de calibrar, de armonizar sus habilidades cognitivas con sus habilidades emocionales. Es decir, tratar de no enfocarse mucho en uno y dejar de al lado la otra. Les diría
también de que, tal vez un consejo muy concreto es, hay que salir de la zona de confort. Es decir, si quieres hacer una carrera científica, no hay nada mejor que salir. De hecho, obtener becas es mucho más fácil hacia el extranjero que obtenerlas en México por las limitaciones presupuestales. Y justo, si te puedes salir de toda la zona de confort, es decir, irte a una comunidad, a una cultura completamente nueva, ya tú decidirás si es o no el mismo idioma que dominas. El punto es salirse. ¿Por qué? Porque ahí estarías justo entrando a lo que dijo René Descartes en algún momento. Para llegar a la verdad absoluta, que es lo que quieres hacer haciendo ciencia, tienes que negar todo lo que conoces alguna vez en la vida. Y otra frase muy bonita de otro francés, Jean-Paul Sartre, que dice: el nacionalismo se cura viajando. Sí, es verdad, los sesgos se eliminan cuando sacas tu pasaporte de ciudadano del mundo. Es que viajar te cambia muchas cosas, entiendes otras cosas, perspectivas de otra gente. Claro, absolutamente. Otros conceptos, justo, otros olores, otros sabores. Sí. Y justo eso es lo mejor que uno puede hacer. Creo que, y a las pruebas me remito de colegas equivalentes que han salido de la zona de confort, te puedo decir que son inmensamente felices en sus nichos, pueden ser elitistas o no, pero la mayoría de estas personas, hay un patrón que he reconocido, es siempre ponen su pasaporte de ciudadano del mundo antes que cualquier doctor o cualquier otro diplomilla bueno o chafa, ¿sabes? Eso es lo mejor que puedes hacer, salirte de la zona de confort. Viajen mucho. Y si pudieras implementar una regla en la comunidad científica, ¿cuál sería? Una regla, como una... algo que la gente tuviera que hacer por default. Ok, ya. Sí, yo es lo que creo, de que lo que tiene justamente que hacer por default para primero preguntarse ¿para qué hacer esa regla? Es decir, para ser feliz, más bien como para coexistir en paz con otra gente. Sí, justamente. Es que ahí yo lo que creo es que, de nueva cuenta, puedes llegar a diferentes formalismos que te pueden dar diferentes recetas o diferentes leyes que justamente te dirán, por ejemplo, pongo dos extremos, ¿no? Esta parte que te decía de Sartre, que el nacionalismo se cura viajando, pero justamente otro gran físico serbio, Nikola Tesla, él decía que la única manera de poder llegar al verdadero conocimiento es a través de la soledad, ¿sabes? O sea, entonces ahí hay dos cuestiones muy opuestas, dos grandes, con grandes pensamientos exitosos, pero bueno, ahí habría que ver cómo acabó Sartre y cómo acabó Tesla. Tesla acabó matrimoniado con una paloma, no estoy mintiendo. Paloma. Con una paloma. Ajá. Entonces, no sé si eso sea la felicidad. Puede ser, no lo sé. Puede ser que para él fue inmensamente feliz. Bueno, los datos, luego las fotografías últimas de Tesla, murió en la miseria, pero a lo mejor él buscaba la miseria, ¿me entiendes? Entonces, justamente, yo creo que para contestar tu pregunta, es decirle a la gente que pueda, tal vez, al menos considerar, es respetuosamente sean disruptivos. Es decir, no hay reglas. Lo que me estás preguntando sería como lo contrario a la respuesta que creo que buscabas. Es la regla que les pido que sigan es no sigan reglas. Respetuosamente, sé disruptivo. O sea, no seas anárquico. Sé disruptivo, sé diferente. A veces las mejores respuestas vienen así, no como uno la esperaba, sino como es de verdad. Sí, tal cual como es. Yo lo pienso así. Respetuosamente diferenciar entre el anarquismo y la disrupción. Yo sería disruptivo, es decir, haz tu propia ley. ¿Te quieres casar con una paloma y ser feliz? Cásate con una paloma y sé feliz. ¿Quieres viajar por todo el mundo y llenar tu pasaporte? Llena tu pasaporte. ¿Me explico? Igual si te quieres quedar solo, también. Exacto. O sea, no hay una ley. La mejor ley es que no hay una ley. Hay aproximaciones solamente. ¿Crees que se puede uno llegar a la verdad absoluta o solo se aproxima mucho? No creo que haya. Es que ahí hay una contradicción, porque la verdad absoluta tiene un tamaño y ese tamaño está muy por encima de cualquier dimensión humana.
en cuestión de tiempo, en cuestión de espacio, o sea, en cuestión espacio-tiempo, visto desde el punto de vista de la física relativista, no tenemos cabida para poder llegar a la verdad absoluta. Te pongo un ejemplo muy concreto, una pregunta básica en física: ¿el universo es finito o infinito? ¿Y por qué? He visto muchas teorías y no... Hay muchas que se contradicen. Ajá. Para mí, la más cercana es la que expresa Newton con física clásica. Él dice: es imposible que el universo sea infinito. Es imposible. ¿Por qué? Porque si fuese infinito, habría un número de cuerpos finitos. Si es un número de cuerpos... si es infinito el universo, habría un número de cuerpos infinitos. Si hay un número de cuerpos infinitos, habría unas fuerzas gravitatorias de atracción infinitas. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Si el universo fuera infinito, colapsaría. Todo colapsaría, porque todo se atraería. Lo que hay son diferentes universos finitos definidos por diferentes geometrías. Hay, de hecho, hay las típicas, o sea, para los que estudian, por ejemplo, teoría de cuerdas, esto que es omega mayor a 1, omega menor a 1, las geometrías que pueden tener diferentes universos finitos tendiendo hacia lo infinito. Es decir, hay universos que pueden tener una geometría simple esférica, y a medida que van perdiendo esa simetría, se pueden extender, y sí, tienden al infinito, pero nunca van a poder ser infinitos por la parte por el concepto fundamental de la atracción infinita. Entonces, justamente ese tipo de demostraciones están muy por encima del entendimiento humano. Sí. Por ejemplo, teoría de cuerdas, al menos para definir la realidad tal cual es, necesitamos 11 dimensiones. La capacidad humana solamente te permite ver 3, dependiendo el tiempo, o sea, es decir, 4, pero dejando una constante. O sea, tú tomas tu tiempo y ves cómo cambia el espacio, o al revés, mides el tiempo a través de cómo cambia el espacio. Pero la realidad, de acuerdo a cómo está constituida la realidad, es que al menos hay 11 dimensiones. Entonces, llegar a la verdad absoluta significaría negar nuestra propia realidad. Entonces, no lo creo, no tiene sentido. Podemos llegar a aproximaciones, a entender secciones de la realidad, pero nunca la verdad absoluta. Es imposible. Cuando me pongo a pensar en esas cosas del universo o a ver videos sobre teorías, como que mi mente colapsa un poquito. Es como de somos demasiado pequeños. Somos ínfimos. Exacto. Sí. Somos ínfimos, pero en verdad, la verdad es de que puede ser muy útil que conozcas pequeñas secciones de tu realidad. Entonces, sí, no hay que quebrarse la cabeza. Nadie va a llegar a la verdad absoluta. O sea, es matemáticamente demostrable que nadie puede llegar a la verdad absoluta. No es posible. No es posible. ¿Te gustaría darle otro mensaje a la gente que te está viendo ahorita? Pues eso simplemente, o sea, bueno, primero que nada, agradecerte a ti, porque, bueno, una cosa es agradecer el hecho de que estés hablando conmigo, pero tú sabes lo importante que ha sido para el grupo tú, ¿no? O sea, como investigadora, como colega, a veces inclusive hasta como psicóloga a veces. Entonces, lo que yo diría es, ojalá y tengan la suerte de conocer a gente como Alexa, como tú. Oh, gracias. Que pueda justamente darte la disrupción de la cual hablábamos, y que te puede cambiar perspectivas, y eso ojalá y la gente pueda tener suerte de que muevan sus fichas de la vida de tal manera que lleguen a estos puntos tan lindos donde encuentres gente maravillosa. Y que justo puedas tú crecer esperando que la otra persona crezca. Gracias. Yo te quería dar un mensaje bueno, es que cuando te conocí pues fue en la pandemia por internet, y yo estaba muy desanimada o deprimida, ya me quería como jubilar, ¿no? De aquí, así de, no, es que yo que estoy haciendo aquí no entiendo nada, ¿no? Pero pues ya como que tu entusiasmo es contagioso, y no nada más conmigo. Yo sé que tus alumnos te aprecian mucho, pero estar en tu clase me ayudó a no desertar de aquí. Gracias. Y quedarme. Pues nos apoyamos mutuamente, ¿sabes? Eso es lo bonito de las variables que uno no puede controlar. Tú no decidiste estar en esa clase, yo no decidí dar esa clase. O sea, fueron circunstancias que nos fueron aproximando, y en el mismo caso de la pandemia que tú misma mencionas, o sea, yo en ese caso de la pandemia yo también pensaba retirarme de la academia, ¿sabes? Porque decía, no estoy haciendo nada útil, y bueno, o sea, justamente
el tener en esa oportunidad tu grupo, que fue un grupo maravilloso, y después tu inquietud, particularmente, tú fuiste la primera estudiante que tuve de Politécnico que dice, oye, eso de AlphaFold está padre, ¿no? Nadie lo quería hacer, tú lo hiciste y mira, salieron cosas, ya es un premio Nobel ahora, no hicimos tu y yo aportación al premio Nobel, pero es un premio Nobel, lo usamos y lo sabemos usar y lo sabemos usar bien, ¿ah? Y después creo que justo esperamos que esto que se está formando dentro de este ecosistema le pueda ser útil a terceros. Yo tengo certeza de que uniendo los esfuerzos tuyos y míos y los que se vayan agregando, pues van a, por ejemplo, hacer, esperemos en el futuro, a lo mejor no vamos a llegar a la verdad absoluta, pero sí vamos a llegar que personas con cierta discapacidad puedan aprender conceptos nuevos. Y eso fue de 2 personas que querían renunciar a sus actividades. ¿Me explico? Gente que le gusta la música también. Y gente que le gusta la música. No, pues muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Estoy segura de que vas a motivar a muchísima gente. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos.